Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy nos va a acompañar el economista Carlos Melconian. Bueno, Carlos, la gran sorpresa para algunos de la semana pasada, en ocasión del discurso que pronunció la presidenta ante la Asamblea Legislativa, fue este proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Cuál es la lectura que vos haces del proyecto y además cuáles crees que pueden ser las consecuencias que puede tener sobre el sistema financiero y sobre la actividad económica en general? Bueno, a ver, casi que comparto la idea de sorpresa en términos de la presentación en el Congreso, justo en la apertura y demás. Ahora, para algunas de las cosas que allí están, más que sorpresa, era un camino ineludible que en algún momento se iba a tomar, tanto desde lo legal como desde lo práctico. ¿Por qué? Y porque en materia de reservas, o sea, en materia de dólares, en materia de programa monetario y en materia de asistencia de pesos al Tesoro, lo que acaba de ocurrir es prácticamente la formalización de lo que venía ocurriendo. Cuando vos mirás la historia de todo esto es una historia que arranca en el 2002-2003 y que llega decorosamente hasta el 2006, porque convivía esta posibilidad de usar reservas y demás, cuyo primer gran masazo fue el pago al fondo, pero con un gobierno que conservaba sus cuentas fiscales en orden, o sea, había simultaneidad entre superávit en el fisco y factibilidad de usar reservas y asistencia monetaria del Banco Central, que prácticamente no se usaba. Entonces, el punto de inflexión práctico de esto vino a partir del 2008-2009. Digo punto de inflexión práctico porque ahí es cuando se empezó a usar tanto reservas en dólares más asiduamente como financiamiento en pesos. Y creo que el momento más recordado de todo esto es el desplazamiento de Redrado, porque ahí en el desplazamiento de Redrado, bajo una definición de reservas que sobran, reservas disponibles, mal calculadas, a mi juicio, el gobierno se apropia de un monto muy importante para pagar en dólares la deuda pública y en pesos recibir asistencia. Ahora, el problema, y por eso yo decía que era un camino inexorable, el problema es que aún en la definición polémica del propio gobierno respecto a reservas excedentes o disponibles, aún esas se agotaron. Entonces, tanto en la utilización de reservas como en el argumento legal, si no era la reforma de la Carta Orgánica, algo iba a ser. Para la parte en pesos lo mismo. Esto que acaba de anunciarse como proyecto da una libertad absoluta, tanto en la utilización de reservas como en la no programación, valga la redundancia, del programa monetario, etcétera, etcétera. Quiere decir que yo redondearía mi primera respuesta a tu primer pregunta diciendo que el marco de mayor incertidumbre que esta reforma mantiene es la cuestión vinculada a la intervención del Banco Central en el sistema financiero. O sea, a dónde llega, qué propone y qué es lo que quiere
uno puede asociar, evidentemente Banco Nacional de Desarrollo Argentina no tiene porque alguien lo tiene que financiar. ¿Cree que esta es una idea que subyace detrás de hacer que el Banco Central juegue ese papel? Y mirá, la banca estatal no ha jugado ese papel, porque lo primero que tenés que saber que para jugar ese papel lo que necesita es plata. Entonces la Banca Nacional de Desarrollo necesita plata, el Banco del Sur necesita plata y el Banco Nación necesita plata. El Banco Nación es un banco con plata porque el gobierno deposita transitoriamente su plata ahí y porque opera como un banco privado en algunos depósitos. Pero, pero no puede el Banco Nación ser un banco de desarrollo o no mantener determinada higiene en sus balances y sus cuentas. Y entonces me da la impresión que en lo que yo creo que es un retroceso y una regresión, como el Banco Central en ese sentido no tiene límites, entonces me imagino que querrán probar en algún momento, veremos bajo qué nivel de gradualismo y bajo qué formas, porque cuando vos tenías el proyecto de ley Heller, que a priori parte de considerar a la banca como un servicio público, establecía ya la letra chica de quiero esto con la tasa, quiero esto con... Claro, acá le da más margen de maniobra a la autoridad del Banco Central. Sí, acá le da más margen de maniobra y más margen de incertidumbre simultáneamente. ¿Crees que esto es, a tu juicio, una necesidad que se plantea el gobierno en función de financiar al Estado para seguir asegurando un alto nivel de actividad? ¿Estás más asociado a la idea de cierta discrecionalidad en el manejo de la política económica? No, coincido contigo en que, así como se dice en la cancha se van a ver los pingos, en el momento que la economía en serio desacelere, ahí vamos a ver la reacción. Pero siempre, mirá, todo este periodo histórico ha tenido, entre comillas, abandono por un mercado de capitales genuino. Este programa, aun cuando funcionaba en su mejor momento, por periodo histórico y por mejor calidad de personas que estaban detrás del manejo, nunca se calentó, casi digo, por el mercado de capitales. Y por razones de índole histórica, Argentina está con una relación crédito-producto muy baja, y esa cuestión ideológica del tema de cuánto presto, a quién le presto, por qué montos, cuánto, no guarda relación genuina con, bueno, decime qué depósitos tenés, a qué plazo y a qué tasa y podemos resolver qué crédito vas a tener. No guarda relación con eso. Intenta hacer casi una imposición bajo la idea de crédito barato, a la pyme, dirigido. Y la verdad que a lo largo de todo ese periodo eso no tuvo un hilo conductor. Y a mí me parece que tirado la toalla en materia de Banco de Desarrollo y sabiendo los límites del Banco Nación y previendo, casi hasta puedo decirte, en la fantasía, cambiar la matriz de producto de Argentina sobre la base de generar sustitución de importaciones para que lo que es precario ahora restringiendo algún día tenga sustitución ahí, y eso hay que financiarlo. O sea, la fantasía da para un montón. ¿Cómo estás viendo, Carlos, más allá de esta medida específica, el contexto económico? Bueno, muchos colegas tuyos creen que en estas semanas un poco se está decidiendo la suerte económica del resto del año, básicamente por lo que se acuerde en materia de acuerdos salariales, en función de cómo se vaya acomodando esta anunciada reducción de subsidios. No, pues quiero dividir en dos la respuesta. Primero, al tercer periodo histórico no lo definen estas 2 meses ni estas 2 semanas. A este tercer mandato lo definió, ya este tercer mandato, cómo iba a ser, quedó definido antes de la elección. Antes de la elección, aún con el 54%. Los 3 elementos claves que han venido post segundo mandato estaban escritos antes. Uno, el control de cambios. Yo acá
me la pasé discutiendo con empresarios y colegas del análisis político que decían que la economía estaba bien, y mientras la economía esté bien, y que el problema era político, porque la economía está bien. Y la verdad que a 60 días del 54%, o sea, pareciera que aparecieron los problemas. Ninguno de los problemas estos se incuban en 60 días. El primero, el control de cambios. Control de cambios donde en el Congreso hay una referencia a que Argentina mantiene afortunadamente restricción al ingreso de capitales para evitar la especulación financiera. En un país donde se fueron 80.000 millones de dólares en 4 años. O sea, una cosa, diga, mantengo restricciones de capitales, si los capitales más que no poder entrar, se fueron. Entonces, la primera cuestión es que eso era anunciado. La segunda cuestión tiene que ver con la expansión del gasto y los subsidios, donde ahí se navega más confusamente que en el control de cambios. Pero te quiero decir, no es un tema de 60 días, es un tema de 4 o 5 años. Y el tercer tema es el salarial, que para mí es un tema terminado. El intento de nominalidad al 18% está totalmente terminado. Ahora, de grupo puede ser, en serio está terminado. O sea, si alguien va a querer mostrar que hay 18, pero luego se lo va a complementar, no es. De todas formas, parecería que, perdóname, seguí con el razonamiento. No, te quería decir, bueno, de todas formas, los acuerdos salariales a los que se arribe finalmente este año, daría la sensación que van a estar algunos escalones más abajo que los del año pasado. Y contra 33%, sí, pero por eso. En el premio Consuelo vamos fenómeno. Ahora, si vos querías otra fantasía, la nominalización al 18%, sin corregir desvíos fiscales y monetarios, pensando que porque en una mesa firman 18, entonces bajaste las expectativas inflacionarias, esa fue una fantasía que algún colega mío le arrimó al gobierno y creyeron que eso era posible. Pero a eso no vamos. Déjame volver a lo de los 60 días. Yo creo que lo que se está definiendo en los próximos 60 días es el nivel de actividad. Porque el nivel de actividad se ha estancado, pero es enero y febrero. Aún se puede desestacionalizar, o sea, cuando digo se ha estancado, no es porque vino el verano, se ha estancado enero contra enero, febrero contra febrero, o sea, no es contra diciembre. Y bueno, y marzo y abril van a terminar mostrando si lo de enero y febrero fue una coyuntura vinculado al resabio del control de cambio, al torniquete importador y demás, o ya se plantea un año de un nivel de actividad que continúa la tendencia decreciente, porque aún para los números oficiales de crecimiento, que son diferentes a los que manejamos nosotros, la tasa a la que empezó el año y a la que terminó el año fue en desaceleración. Acá lo que debe estar jugando, lo que supongo el sector privado debe querer ver, es si el nivel de actividad de marzo y abril clava definitivamente la idea de un año tranquilo en nivel de actividad. Para las importaciones,